Hola chicos, hoy día les voy a hablar de una película que se estrenó hace poco y es una película semi-biográfica, se podría decir. Es dirigida por Benny Safdie, es más conocido por ser una parte del grupo dinámico de directores, los hermanos Safdie, que han dirigido películas como Uncut Gems y Good Times. Y esta película de alguna forma mantiene algunos de los básicos de la creación de estos hermanos, pero es obviamente un producto de uno de ellos, la historia que él ha querido contar y de la forma que la ha querido contar. Y esta película, antes de que me olvide decir el título, es The Smashing Machine o La Máquina en español, y es protagonizada por La Roca, Dwayne Johnson. Junto a él viene Emily Blunt en el papel de su pareja novia en esta historia, entre otros. Y esta película sigue la vida de Mark Kirk, un luchador de MMA, que es una modalidad específica de lucha que la verdad nació hace pocos años, y por pocos años a los años 1990-2000, y eso es poco para un deporte en general. Y él, Mark, es uno de los primeros en explorar esta nueva forma de deporte. Y la película retrata una parte de su vida, una parte llena de conflictos, tanto personales como en su profesión, y una serie de obstáculos que tiene que superar a lo largo de la historia. Ese es el concepto básico de esta película, pero veamos un poquito más los detalles. Empezaré por lo que siempre me gusta hablar a mí, que es las actuaciones. En este caso creo que La Roca hace un excelente papel en perderse en este nuevo personaje. De alguna forma ha logrado cambiar su tradicional imagen en las películas y ser Mark Kirk. Su actuación es muy buena, le crees todas las emociones que pasan, sus actuaciones son mucho más ligeras, mucho más emocionales, mucho más serias. La verdad es una muy buena actuación de su parte. Nunca lo he visto hacer un papel así de serio, así de crudo, y me ha gustado cómo lo ha trabajado. Junto a él viene Emily Blunt, pero Emily Blunt, ya saben, es una excelente actriz, y esta película también permite explotar sus habilidades de actuación en varias escenas. Y el resto de personajes que te presenta la historia me parecen lo suficientemente reales para encajar en este mundo que se ha creado en la pantalla. Y el hecho de que esta película se base más que todo en La Roca hace que sus relaciones personales sean las más explotadas en pantalla. Y me gustó ver cómo no solo retratan la relación que tiene con Emily Blunt y lo complicada que es esta relación, pero también tiene un vínculo muy fuerte con uno de sus amigos y compañeros de ring y uno de sus entrenadores. Me gustó mucho que la película retratara este compañerismo. Es muy interesante ver la importancia de estas amistades que hay en la película, a pesar de que no es el fin de la historia, no es lo que más que todo retrata, pero esos momentos donde ves el interés de otras personas, de sus amigos por él, es muy claro y se ve tan honesto, tan realista. El segundo punto del que me gusta hablar también es la historia. Y es aquí donde empiezo a tener un poco de problemas. Su ritmo es muy típico de cómo este director trabaja, y es que coge un fragmento del momento y con este fragmento del momento intenta explicarte las complejidades de este ser humano. El problema con esto, que no lo tiene por ejemplo Good Times y Uncut Gems, es que esta película es más pausada, es más lenta, los momentos son más puntuales y después hay una serie de escenas que ayudan a una transición. Las otras dos películas, que son muy buenas de ellos, son completamente eufóricas, son rápidas, son explosivas, una constante persecución de los personajes. Esta no. Esta es más pausada, esta te tiene que permitir respirar en las complejidades de estos personajes, y es donde ahí se empezó a perder un poco para mí la historia. Hay muchas escenas de relleno que no llegan a impactar para que me den más contexto sobre estas complejas relaciones humanas que la película de sí plantea. Me quedó corto mucho acerca de él y su lucha contra su adicción. Me quedó también muy corto parte de la relación que tiene con su pareja, que no es tóxica, sino también mostrar más los mejores momentos que asumo tenían para lo que pasa al final de la historia. Me hubiera gustado ver más momentos dramáticos que permitieran resaltar las personalidades de estos personajes, porque los momentos que hay son muy buenos, los dramáticos son muy buenos, ves la calidad actoral, ves la calidad del trabajo de esta historia y ves un poco más los diferentes aspectos de estas personas, pero los momentos lentos los sentí muy innecesarios, muy aburridos, muy repetitivos, que no era algo que esperaba, especialmente que estos momentos lentos son más que todo
subtexto para que entiendas la complejidad de la relación de estas personas. Y no todo el subtexto fue bien elaborado, y eso es donde la película empezaba a desconectar conmigo. Tiene momentos muy buenos, pero tiene estos momentos lentos que no terminan de cuadrar. No todos, algunos están bien construidos. Y es una película corta, podrían haber explotado más las escenas dramáticas de la película y cortar un poco esas escenas secundarias que no siempre contribuyen a la historia. Entonces, más que todo mis gustos en lo que creo que la narrativa de esta historia puede tener, porque no es una película convencional de una biografía. ¿Qué hubiera esperado al ver el contexto de la película y su tráiler? Es una biografía hecha en un estilo muy único, y ahí es donde yo tengo problemas, y eso puede ser muy interesante para muchos, pero para mí generó problemas en la narrativa de la historia. El otro punto que esta película hace muy bien también es su filmación. Usan la de 16 milímetros en lugar de las tradicionales y más comerciales. Lo curioso de usar una cámara con un film con 16 milímetros es que se ve más rústico, se ve más antiguo, se ve más crudo, y ayuda para que te vendan el hecho de que esta película es del 1996. El tiempo que está situado es en esos años, y la película se siente no solo por las ropas que usan o por los carros que conducen o por los accesorios que tienen los personajes, sino también por cómo se ve la calidad de la película. Se nota la falta de fineza que tiene el film usado actual, que no es algo malo. Para mí funciona muy bien porque permite entrarte más en la narrativa de la historia y enfocarte más en la época que está creada. Y debido a que esa época es mi infancia, se sintió muy nostálgico para mí. Así que sí, es una decisión creativa que para mí fue muy acertada. Y en general para mí esta es una película muy única, muy original, sí, pero que no logró conectar conmigo. Creo que va a depender mucho de sus gustos para ver si pueden o no conectar con la historia profundamente, que es lo que creo que esperaban con esta historia tan personal. Y en verdad salí un poquito decepcionada de esta película, que por lo que escuché al inicio era una necesaria de ver debido a la actuación de Dwayne Johnson. Y sí, la actuación de Dwayne Johnson es muy buena, pero parece ser lo único bueno o excelente de la película. Se pierde en su trama, no deja explotar muchos detalles que podrían haber sido muy interesantes ver. El tema de su adicción es trabajado tan superficialmente, me dejó deseando una historia más profunda. Así que eso es. Si la llegan a ver ustedes en el cine o en otra plataforma, me dicen qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué les llamó más la atención de esta película, y si les gustaría ver a La Roca hacer otro tipo de actuación como esta, mucho más seria, mucho más Oscar, por decirlo así. Y si les gustó el video, le dan un like, se suscriben al canal, subo video todas las semanas. Cuídense, chao.